Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos todos a Fusenda Conferencias. Todos los sábados tenemos un tema importante, tanto del Evangelio según el Espiritismo como del Libro de los Espíritus, que son los libros de Allan Kardec que marcan esta nueva revelación, bueno, nueva de 160 años de, la comunicación, la revelación de los espíritus. Eh, Como toda reunión, vamos a iniciar con una oración, pero antes quiero presentarles a nuestro amigo Heiner Arévalo, quien porta la palabra el día de hoy. Heiner es abogado, especializado en Derecho Administrativo y con maestría también en Derecho Administrativo. En este momento es docente de la Corporación Universitaria Americana. Hoy el tema será Misión de los Profetas, el tema que está en el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, les pedimos a todos que se unan de pensamiento y sentimiento para elevar una oración a ese plano espiritual superior, para que nos guíe el día de hoy, especialmente al conferencista, para que le dé el don de la palabra, para que su verbo sea fluido, para que todas las personas que hacemos parte de su auditorio también podamos entender, podamos comprender, y que estas enseñanzas, estos conocimientos, a partir del día de hoy, empiecen a ser parte del acervo de nuestros conocimientos. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, Heiner, la palabra es Bueno, tuya. gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, gracias a la invitación de ustedes por la oportunidad a Fusenda y a ti especialmente por compartir estos temas que son como como un elixir, como un consuelo para tiempos de crisis que precisamente son los que estamos viviendo en esta época. Para adentrarnos al tema oficialmente, quiero compartirles una breve introducción de lo que es el Evangelio según el Espiritismo, porque hoy pues no nos trae este tema de la misión de los profetas que se encuentra ubicado en el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo, pero algunos de los que nos encontramos aquí nos preguntaremos qué es el Evangelio del Espiritismo, qué es eso. Bueno, pues el Evangelio según el Espiritismo no es más que una de las obras de las 5 que son la codificación que Hipólito Rigail, Allan Kardec creó, ¿sí? Digamos, escribió más bien porque fue una codificación que él plasmó en esos textos, producto de la comunicación que se realizara en aquella época del siglo XIX, ¿sí? Del siglo XIX, y que toda esa información que nos dieron los espíritus, que le dieron los espíritus, pues hoy día pues gozamos de esos conocimientos que precisamente nos, nos esclarecen, que precisamente, y me corregirá pues Abel, que tiene mucho tiempo estar aquí, es uno de los principios de la doctrina espírita, además de la caridad, ¿sí? Que sin la caridad no hay salvación, el esclarecimiento a través del conocimiento y sobre todo de las obras maravillosas y profundas de Allan Kardec. Bueno, entonces, la misión de los profetas la encontramos en el capítulo 21, como decíamos ahorita, del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, qué nos dice trayendo a colación una de los pasajes bíblicos que se encuentra en San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 43 al 45? Encontramos que dice de la siguiente forma: el árbol que produce malos frutos no es bueno, y el árbol que produce buenos frutos no es malo. Por lo tanto, cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni racimos de uvas de las zarzas.
El hombre de bien extrae las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo extrae las malas del tesoro malo de su corazón, porque la boca habla de aquello con que está lleno el corazón. Entonces, este pasaje bíblico recoge precisamente, ¿sí? Esa enseñanza muy trascendental que nos dejara el Maestro Jesús sobre eh, lo que profesa nuestro corazón, ¿sí? De lo que habla la boca, dice nuestro corazón. Entonces, de acuerdo a ese árbol, a esos frutos, pues así va a emanar su producto, ¿sí? Digámoslo de esa forma. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Y a manera de advertencia, si ya nosotros hemos visto el capítulo 6, sí, versículo 43 al 45, que nos habla que por el fruto lo conoceréis, ¿sí? Que simplemente de acuerdo a ese fruto no hay fruto ni bueno ni malo, sino que ese fruto habla de ese árbol. Entonces, dice, tened cuidado de que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchas personas. ¿Y por qué abundará la iniquidad? La caridad de muchos se debilitará, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Entonces, si alguno os dice, Cristo está aquí o allí, no le creéis, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas asombrosas para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Entonces, mientras la primera parte, que es de San Lucas, que 6, capítulo 6, versículo 43, 45, nos dice de que el fruto del árbol, ¿sí? Es decir, el fruto se conoce por su árbol, ¿sí? ¿Sí? Aquí en San Mateo, en lo que le acabamos de leer del 24, capítulo 24, versículo 4 y 5 y siguientes, y el San Marcos en 13, el capítulo 6 y el capítulo 6. ¿Sí? Entonces, si podemos analizar estos pasajes bíblicos y lo contrastamos con la realidad que estamos viviendo hoy día, podemos analizar que hay muchas, digamos, muchas expresiones o muchas manifestaciones de aquellos que dicen tener la verdad o inclusive en verdad escrita en piedra sobre lo que es la espiritualidad, sobre lo que es Dios, sobre lo que es, ¿sí? Ahora, yo con lo que estoy diciendo no estoy en contravía con las posiciones o con las diferentes corrientes o dogmas o escuelas de espiritualidad, ¿sí? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso que hubo acá en Barranquilla, creo que fue conocido, bueno, supongo que fue conocido por todos, donde alguien creo que pertenece o pertenecía a una de estas iglesias, para no decir el nombre, él decía que Jesús vendría y que entonces el requisito era que todos los que estaban ahí reunidos, ¿sí? Dejaran sus bienes y dejaran todo porque ya venía el Mesías y que la promesa ya había sido cumplida. Entonces, digamos que, ojo, ¿no? Es una advertencia de, de quién nosotros depositamos esa fe o digamos, nos inclinamos nuestras creencias hacia Dios, hacia la divinidad, porque muy probablemente, sí, puede que seamos engañados y entonces digamos que esta es una de las advertencias. Y como quiera que esta conferencia intitulada Misión de los profetas, pues la misión de los profetas es precisamente profesar
la- las las directrices divinas, lo que tiene que ver con ese, con esa buena nueva del Padre, buena nueva del Padre, a través de ese instrumento. Desde nosotros conocemos de la vida del profeta Elías, ¿sí? Y otros que se fungieron de ese don maravilloso que el Padre le dio y que por eso predecían muchas cosas, ¿sí? Y sabían, eran hombres muy sabios. Entonces, ¿hasta dónde pues nosotros podemos mirar quién es quién y quién no es quién? Yo, bueno, acá a título personal bueno, un paréntesis, he estado pues indagando mucho y soy una persona que me considero pues libre de pensamiento, pues procuro escuchar, analizar pues, en lo posible con cierto filtro, pero hay cuestiones que caramba, lo dejan a uno un poco, digamos, como que le mueven el piso y, y hacemos como expresamos los abogados, con beneficio de inventario, ¿sí? Sobre todo hoy día que se promueve una nueva era, se hablan de los últimos tiempos, bueno, sabemos es evidencial pues todo lo que estamos padeciendo de pestes y de todo esto que, entre otras cosas, el Maestro Jesús en la ruina del Templo de Salomón estuvo narrando a algunos de los apóstoles cuando les decía acerca de que todas estas cosas iban a ocurrir y que los gobiernos iban contra gobiernos y pestes y todo lo demás. Y de alguna manera yo pues, particularmente creo que sí se están cumpliendo, ¿sí? Esas profecías. Y bueno, de igual manera, pues siento a través de las lecturas de Allan Kardec que, que entre otras cosas su obra de la codificación fue escrita no solamente para esa época quizás, sino para épocas postreras o futuras. Y yo diría que para estos momentos críticos que estamos viendo en la humanidad, una transición, porque en la doctrina espírita se habla de que estamos pasando de planetas de expiación y prueba a uno de regeneración. Entonces estamos en un momento de transición donde debemos estar soportados con la debida fe, conociendo de la obra de Kardec, practicando la ley del amor, de la caridad, esclarecernos cada día a través de nuestra lectura, nuestras investigaciones y sobre todo de la interiorización que nosotros hagamos para ir cada día despertando conciencia. Entonces, ya el maestro Kardec, digamos, nos dice en Misión de los Profetas, precisamente, haciendo como una interpretación y una explicación algo amplia alrededor de la temática de los profetas, nos dice lo siguiente. Me voy a permitir leerles esto. Dice, Misión de los Profetas. Por lo común se atribuye, dice Allan Kardec, por lo común se atribuye a los profetas el don de revelar el porvenir. ¿Sí? Entonces, ese es el común denominador, digamos, la característica especial de todos los profetas es el don de revelar el porvenir. De manera que las palabras profecía y predicción se han vuelto sinónimos. Quiere decir entonces que la predicción proviene del profeta, o sea que no hay un profeta que no prediga algo. ¿Sí? Se escuchan muchas voces, se escuchan con muchas opiniones, como lo había dicho ahorita, acerca de lo que está por venir, de lo que está sucediendo, posibles causas, fundamentaciones, explicaciones alrededor o en torno a lo que nos acontece, porque bueno, cada vez que nosotros tenemos una crisis existencial, cuestionamos, ¿verdad? Nos damos esa oportunidad de cuestionar del por qué o el para qué. Sí, yo diría que más que el por qué sería el para qué. Y yo diría que esa es una de las misiones muy altruistas, trascendentales de los profetas, de la misión de los profetas,
y que repito, son los instrumentos, son los enviados del Señor, y para entregarnos ese conocimiento, digamos, esa información que es desvelada desde lo profundo de la existencia, ¿sí? De la espiritualidad, para esclarecernos, ¿sí? Más que digamos, predecir un futuro funesto o siniestro, que no es así, más bien es como para nosotros estar atentos, ¿sí? Prevenidos para corregirnos, para transformarnos, ¿sí? Y seguir nuestra senda, nuestro camino de vida forma. E inclusive me atrevo a afirmar que Allan Kardec fue profético y muchas de las narraciones de sus textos se logra ver que todo lo que él narra parece que fuera totalmente vigente. Sí, muchas de las cosas que nosotros analizamos, o de lo que poco que yo he podido ver, porque la información es bastante, ¿sí? Y no, pues, nos da muchas luces, ¿sí? De lo que a nosotros, y respuestas, más importante, respuestas para aquellos momentos en que nosotros estamos en un momento de aquellos momentos de inestabilidad sí, de desequilibrio, de desbalance. Entonces, volvemos al texto de Allan Kardec, dice, por lo común se atribuye a los profetas el don de revelar el porvenir, de manera que las palabras profecía y predicción se han vuelto sinónimos. En el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más amplia. Entonces, sigue diciendo, se denomina así a todo enviado de Dios. Ojo, se denomina así a todo enviado de Dios con la misión de instruir a los hombres y de revelarles las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. ¿Sí? Por consiguiente, un hombre puede ser profeta, aunque no haga predicciones. ¿Sí? Esa era precisamente la idea de los judíos en tiempo de Jesús. ¿Sí? Precisamente esa era la idea de los judíos en tiempo de Jesús. Por eso sigue diciendo Allan Kardec, cuando habrá los falsos cristos y falsos profetas, ¿sí? Que condujeron ante la presencia del sumo sacerdote Caifás. Acuérdense ustedes ese episodio que sucedió, eso está recogido en las escrituras, la Biblia, cuando se acercaron a Caifás, los escribas y los ancianos, ¿sí? Allí entonces reunidos le escupieron el rostro, ¿ya? Y le dieron puñetazos y bofetadas mientras decían, Cristo profetiza para nosotros. Y di quién fue el que te golpeó. Con todo, sí, hubo profetas que tuvieron la presencia del porvenir, ya sea por intuición o por revelación providencial, a fin de que transmitieran avisos al hombre. Al cumplirse los acontecimientos predichos, el don de predecir el porvenir fue considerado como uno de los atributos propios de la condición de profeta. Entonces, significa esto que precisamente en la manifestación o en la producción de esas predicciones, ¿sí? Expresadas por esos profetas, se conocía precisamente el mismo. Es decir, es como o sea, lo entiendo así de esa manera, como una prueba, digamos, de la fidelidad de esa profecía, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros reflexionemos sobre esta parte en dos aspectos. Primero, lo que decíamos ahorita, que
del árbol, ¿sí? Del árbol se conocerá por los frutos, luego no hay fruto ni bueno ni malo, sino del fruto, ¿no? De las uvas, pues nacen las uvas y de los zarzos nacen los zarzos. Y eso es algo inequívoco. ¿Ves? De eso, pues yo diría acá que no habría ninguna discusión, puesto que la lógica sería que del árbol del mango nace mango, o sea, de acuerdo al corazón del hombre, así es el fruto del mismo, así es la expresión de él. Luego, entonces, hay que entender que también, así como esos profetas misionales que vienen a predecir que son enviados de Dios, también podemos decir que hay falsos profetas o profetas que son embaucadores o farsantes o charlatanes, qué sé yo, con el fin de con esos fines egoístas de vanagloriarse o de beneficiarse o satisfacerse a raíz de una fama, de un poder, qué sé yo, y no realmente cumplir con ese designio que es instruir a los hombres, como dice Allan Kardec, instruir, ¿sí? Esclarecer, ¿sí? Esclarecernos o ayudarnos para que nosotros tengamos un camino, pues digamos, acorde con lo que nosotros se nos exige para que tengamos un desarrollo espiritual. Entonces yo, pues, como les digo, me he permitido reflexionar muchísimo sobre esto, sobre todo estos últimos días, en torno, relacionado con las vivencias, ¿sí? Sobre todo con las investigaciones a raíz de toda esta pandemia, eh, que precisamente opiniones aquí, posiciones allá, tesis por acá. Hay algunos que hablan o expresan cuestiones muy catastróficas que, entre otras cosas, los seres de la alta espiritualidad, de la espiritualidad superior, nos han dicho que ojalá que todo quede así en profecías y nada más. Sí, pero entendiendo que nosotros creo que hemos entendido la profecía desde el punto de vista de lo profético hacia lo negativo. Creo que se ha estigmatizado o satanizado el término de profecía, pero también las profecías si son, los profetas si son enviados de Dios, entonces ellos nos están entregando esa información para que nosotros crezcamos. Por ejemplo, el maestro Allan Kardec, yo considero un maestro, con esa codificación, con lo que le entregaron las entidades, los espíritus desencarnados, evolucionados, esa información que él recogió, ¿sí? Digamos que él fue un profeta en su tiempo, que todavía está vigente, porque nos ha esclarecido, nos instruye a través de todas sus obras. De paso, los invito para que indaguen, investiguen sobre el Evangelio, sobre el Espiritismo, me ayudas a ver de las 5 obras del maestro Kardec, bueno, hoy estamos tratando el La Evangelio, Génesis, el la cielo y el Génesis y el infierno, infierno, exacto. el Son libro de los 5, mediums el libro de los medios de los espíritus, el libro de los espíritus y el Evangelio. y el Evangelio son unas obras, y hoy lo reconozco más que nunca, pero quizás pues uno viene madurando, a ver, uno viene madurando y en un primer momento quizás no le llegó como ahora en estos tiempos que hoy por hoy valido esa información y me parece muy importante para nuestro crecimiento, no solo el propio, sino que también sirve para nuestro entorno. Y es la idea, es lo que transmitimos desde allá, porque el quehacer precisamente y el deber ser de lo que nosotros nos llama en nuestras reuniones es compartir esta información, divulgar. Esa es otra acción que se emprende dentro de la doctrina de todos los hermanos, si me permiten decirlo, de nuestros hermanos y hermanas, es la divulgación. Entonces, por eso estamos aquí y bueno, es precisamente esas reflexiones que ahora en voz alta se las comparto y que bueno, creo que es importante intronizar y compartir. Quiero pues aquí también, como nos dijo ahorita Abel, quien es el anfitrión y organizador de este evento, nos permitió pues contextualizar para los que quizás nos encontremos, perdón,
nuevos o apenas, digamos, ya sea por curiosidad o ya sea porque realmente queremos enfocar nuestra atención a esto y saber un poquito más, ¿sí? Se nos pide abrir nuestras mentes, ¿sí? Abrir nuestras mentes para crecer. Creo que uno de los pilares del crecimiento del desarrollo espiritual es el estar abierto, el fluir en todo esto. Bueno, entonces, el espiritismo, sí, el espiritismo es la ciencia nueva, es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres. Y eso lo dice Allan Kardec, con pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. Nos muestra ese mundo, ¿sí? No ya como algo sobrenatural, sino por el contrario, como una de las fuerzas vivas, ¿sí? Una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos, ¿sí? Incomprensibles, sigue diciendo Kardec, hasta ahora irrelegados, ¿sí? Por esa razón, al dominio de lo fantástico y lo maravilloso, ¿sí? A esa relación escrito hace alusión en diferentes circunstancias. Y por eso muchas de las cosas que dijo son todavía ininteligibles, o sea, que no se entienden, no son muy claras, ¿sí? O han sido falsamente interpretadas. Yo hago énfasis, han sido falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con cuya ayuda todo se explica fácilmente. Entonces, luego, no es cierto que no hayan pruebas, no es cierto que no hayan pruebas fehacientes acerca de la realidad paralela, digamos así de alguna forma, que existe de manera incorpórea, es decir, de los espíritus, en que inclusive nuestros parientes, nuestros familiares han partido ya a esa otra morada, porque el maestro Jesús decía, el reino de los cielos tiene muchas moradas. Y también tuvo una discusión con Nicodemo, para aquellos que en algún momento nos preguntaron que si creemos en la reencarnación. Claro que sí, yo creo en la reencarnación, yo estoy convencido de ella. Para mí no hay ninguna otra explicación, ¿sí? De esta existencia si no tiene una causa, si no tiene una predestinación. Entonces sí, realmente existe una reencarnación. Entonces, y ya eso ha sido desvelado y plenamente certificado, diría yo, validado, confirmado, etcétera, por los espíritus. Y créanme algo, y lo voy a confesar, y se lo he dicho a él y a otros amigos, amigos del alma y de este camino, les he dicho que tengo testimonios propios, vivenciales, de experiencias, de contacto con parientes y con amigos y con conocidos que han partido, ¿sí? Ahora, solo solo con que analicemos algunos eventos por ejemplo, cuando ocurren estas situaciones de poltergeist y almas en pena y cosas, son espíritus que están allí erráticos, ¿sí? Que todavía no han alcanzado la luz, pero que se encuentran con una existencia, con una vivencia, tienen conciencia, ¿sí? Tienen conciencia. Entonces, digamos que toda esta información que les estamos aquí dando no es nueva, no es nueva, ¿sí? Esta información no es nueva y es recogida precisamente por esas profecías y por qué no decirlo, por el profeta Allan Kardec. ¿Por qué no decirlo? Me atrevo a expresarlo, quizás pues sea un término o un título o un remoquete que no se le ha dicho a Allan Kardec, pero para mí es un profeta. Eh, Conclusión, bueno, digamos una conclusión, digamos muy circunstancial o eventual, porque digo que estos temas no tienen conclusión, son permanentes, siguen en un continuo devenir siempre,
¿sí? Todavía hay mucho que decir, no está escrito en piedra, como dicen por allí, de tal manera que todavía le podemos seguir dilucidando muchas cosas. Dice, a manera de conclusión, si me lo permiten, ¿sí? Los profetas han surgido en todos los tiempos, ¿sí? Incluso desde antes de Cristo, ¿sí? Hay que saber prestar atención a los que son verdaderos en su fin altruista, su fin altruista, más de aquellos que se consideran falsos, que tergiversarán la doctrina del amor que Jesús nos entregó. Estar en guardia o hacer como expresamos, yo le digo acá a título personal, expresamos los abogados, ¿sí? Con el beneficio del inventario. O sea, filtrar esas informaciones que nos llegan y saber que cuando nosotros cerramos los ojos, respiramos, ¿sí? Pedimos a la divinidad, al Padre, al Señor, que nos ilumine. Y si nosotros sentimos ese regocijo en nuestro corazón, sabemos que esta información, esta sabiduría, este conocimiento que nos ha entregado los profetas, el maestro Kardec, ¿sí? Y otro que también hay otras obras de medios muy, muy importantes. Sabemos que esta es la información que nos debe llegar en un momento dado. Y se lo digo porque este quien está aquí compartiendo, ¿sí? Lo ha hecho de esa forma y cuando uno se siente, lo siente uno en el corazón, ¿sí? Siente uno ese regocijo, como que lo satisface, ¿sí? Entonces está uno en el lugar ubicado, no equivocado, en el lugar ubicado, ¿sí? Entonces, quiero pues ya digamos para cerrar, pues decirles que el espiritismo y esto pues se nos ha dado con el fin máximo y yo creo y estoy convencido que fue y que es la máxima que nos ha transmitido el profeta Kardec, que es la verdadera religión, entre otras cosas, que es el amor. Dice que sin la caridad no hay salvación. Y el esclarecimiento es el principio o el pilar por medio del cual se desenvuelve la doctrina espírita. Entonces, debemos comprender esos dos aspectos, como le decía yo en un comienzo, esas dos reflexiones. Sin la caridad no hay salvación. Cuando nosotros nos desprendemos de nosotros mismos y pensamos y nos convertimos en el otro o en los otros o en las otras, ¿sí? Entonces ya nosotros estamos cumpliendo la ley del amor y el Maestro Jesús hizo mucho énfasis en eso. El máximo profeta, el profeta de todos los tiempos, el Maestro Jesús, ¿sí? Que nos enseñó a través de su vida, fue un ejemplo vivo, ¿sí? De esa gran iniciación que tuvo, nos enseñó eso, el amor, a través ¿de qué? De eso que él vivía. Era más que palabra, era ejemplo, esa profecía hecha carne, encarnada. Recuerdo mucho cuando trato estos temas, porque cuando dialoga con Nicodemo, en los pasajes bíblicos, Nicodemo es el que se acerca a él y era un sabio de la época, era como un jurisconsulto hoy día. Y entonces Jesús hablando del reino de los cielos y él le pregunta, pero Jesús, pero Señor, por lo menos él le da digamos, se dirige a él con eso de Señor. Dice, Señor, pero ¿cómo así que tú dices que uno tiene que volver al vientre de mi madre y yo tengo que, sí? Pero mira hasta dónde Nicodemo lo comprendía. Mira escuchemos digamos, esa profecía que nos entregaba el Maestro Jesús, porque también es una profecía, en ese momento era instrumento, era el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, aquí diciéndonos lo que el Padre le entregaba a él, a su ser y transmitiéndonos a nosotros. Entonces le decía, pero tú que eres sabio y tú que, por decirlo parafraseando, tú que te la sabes toda, tú vienes a hacerme ese tipo de preguntas a mí. Yo alcanzo a interpretarlo más allá
de la escritura bíblica, yo digo que en un momento dado se disgustaría, porque también era un ser humano de carne y hueso y sentía. Tú me vas a interrumpir algo aquí, que fue cuando él le dijo, de verdad os digo, todo el que va al reino de los cielos tendrá que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, si estábamos hablando de nacer de nuevo, eso se puede interpretar de dos maneras, pero yo diría que la principal es la siguiente. Nacemos nuevamente con otra corporalidad, con otro nombre, en otra época, con otra familia. ¿Sí? Para nosotros purificarnos y evolucionar. Pero también se puede interpretar como aquella transformación que nosotros hacemos en nuestros procesos de vida, en ciclos de vida, y cada vez seamos distintos. Pero creo que la interpretación, como lo dice el maestro Kardec, creo que se ha tergiversado, sí, con el debido respeto que se merecen las otras posiciones, que están en todo su derecho, sí, pero que más bien la alusión que decía nuestro maestro Jesús como el profeta de profetas era esa, el que nace, verdad, yo digo que todo el que va al reino, quiere acercarse al reino de los cielos, tendrá que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, ahí hay una simbología muy importante, ¿no? Que nos ocuparía el día de hoy, mejor dicho, no vamos a ampliar ni profundizar sobre el tema, pero sí es importante que nosotros comprendamos que la reencarnación es la ley del amor, pero si no fuera por amor, no tuviéramos otras oportunidades de resolver nuestras faltas y no nos alcanza esta vida. Por el amor de Dios, nos alcanza esta asistencia para resolver cosas. ¿Qué tal que así fuera? Y yo se lo manifestaba no solamente a él, a otros amigos y en otros ambientes y contextos sociales de este tipo, así muy espirituales. Yo le decía, a mí hay algo que cuando niño a mí me causaba un pánico y era que yo veía un cuerpo metido dentro de un ataúd y yo decía, ¿y ahora qué? Dentro de mi niñez, dentro de mis cosas. Y eso me causaba un pavor, yo le diría que una cosa impresionante, inclusive cuando iba a la iglesia católica, con el respeto que tienen los que profesan esa religión, pero también veía una estatua de yeso o una imagen. Y decía, pero aquí tiene que haber algo más, tiene que haber una cosa que no sé, algo, ¿sí? Bueno, con el tiempo esa serie de preguntas se han venido esclareciendo, a Dios gracias, y a la doctrina espírita, pero aún todavía seguimos en ese caminar. Gracias a los profetas nosotros nos encontramos aquí, vivos, y bueno, exaltándolos, y cada uno de nosotros podemos ser en algún momento profetas. Creo que también los profetas son nuestras madres. Cuidado que te como decía nuestra madre, cuidado que mira que esto, previniéndonos de una situación que nos vaya a ocasionar algún daño, ¿verdad? Entonces, en nuestro entorno también hay profetas, solo que no hacen predicciones, como lo dice el maestro Kardec. Bueno, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes. Quería hacer algo pues sintético, algo que no puede ser sintético, porque bueno, sabemos que el tiempo nos apremia, pero si es posible, seguimos conversando sobre esto, indagamos más, profundizamos y estoy dispuesto a seguir conversando sobre estos temas que nos llaman mucho la atención, que nos encantan. Así que un placer, gracias por escucharme, por estar aquí conmigo, por los que amigos y compañeros y colegas docentes que nos encontramos acá en esta reunión. Y bueno, estoy dispuesto a que ahora de él nos permita, nos autorice si hay algunos aportes, si hay algunas preguntas, si hay, se abre, me imagino yo, algún espacio de preguntas o aportes, qué sé yo. Gracias, Entonces, Heiner. pues, Sí, ¿cómo lo deja de manejaría? compartir la pantalla por Ok, favor. sí, perfecto. Muchas gracias, Heiner, por esta participación tan valiosa, estas reflexiones que has hecho. Sí, quisiera saber si hay alguien que eh, quiera decir algo, quiera aportar algo sobre el tema o quiera preguntar algo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Hola Gise, ¿qué tal? Hola, Giselle, ¿cómo estás? ¿Qué, Hola, ¿cómo te qué- va, Heiner? Muy bien, gracias. ¿Qué más? Aquí ¿Cómo estoy te ha con ido? mi mamá Ah, qué que quiere bueno. decir algo. Claro que sí. Adelante. Yo quiero compartir con mis compañeros de las experiencias pequeñas de que todo el mundo viene por un fenómeno, todo el mundo quiere saber cosas, pero a veces la evidencia es automática. No está en el libro de Allan Kardec, pero sí pasa, sí pasa. Entonces, yo creo y estoy convencida que la reencarnación existe, porque he tenido sueños de mis vidas anteriores, como que fui monja, que estuve en el Titanic, que en la Revolución Francesa tirando tiros en la época feudal, y mi manera de vestir y mi manera de comer, mi manera de vestir ayudan a que esas cosas son comprobables. Muy bien. Bueno, yo sobre el tema de los profetas sí quiero decir algo. Eh, pues Jesús eh, se proclamó como ese enviado. Los judíos no esperaban a Dios, los judíos esperaban a un Mesías, a un ungido, eso es lo que significa Cristo, ungido de Dios, señalado de Dios, representante de Dios, y él se proclamó como ese enviado de Dios, ¿sí? Se desmarcó de la personalidad o del ser de Dios. Él constantemente dijo que no era Dios, ¿sí? Pero también se desmarcó de algún tipo de superioridad, ¿sí? O sea, se hizo hermano de todos nosotros, no quiso ser superior de nosotros. Alguien le dijo bueno y él dijo, pero ¿por qué me dices bueno si solamente hay uno que es bueno? Solamente hay un, solamente hay uno que es bueno y es Dios. Eh, entonces, acerca del tema de los profetas y lo que tú decías, que hay personas que se dicen que son profetas, pues sí, muchas personas ligeramente hoy en día se proclaman profetas. En algunas iglesias incluso hay unos títulos, profeta, otro apóstol, autoproclamaciones, ¿sí? Yo diría que algunas muy ligeras, aun cuando respetamos las organizaciones que tengan todas las iglesias, pero el verdadero sentido de ser representante de Dios, que es lo que nosotros, entendemos como un profeta, un enviado de Dios. Disculpa, tenemos una pregunta de Telechapa, que no se olvide. Sí, Que te espérate, interrumpa. déjame termino. La verdadera significación de un profeta, que es ser un enviado de Dios, es la humildad, ¿sí? Es la sencillez, ¿sí? Y eso que tú decías, de que al principio, lo que por los frutos se reconoce el árbol. Entonces, si nosotros de verdad queremos reconocer si alguien tiene esa autoridad, esa procedencia divina, ¿sí? Es sus obras, no hay más. No son las palabras, son sus actos, son cuáles son los frutos que ese ser ha realizado aquí en la tierra, y si sus frutos coinciden con eso que él se proclama que es o que dice ser, entonces sí podemos oírlo, podemos escucharlo, ¿sí? Eh, eh, pero la verdad que muy ligeramente muchas personas hoy en día se proclaman como profetas, y a veces no siempre los frutos que ellos dan coincide con eso que ellos se dicen, de lo que proceden.
Ahora sí vamos con la otra pregunta que dice, de Heidi Rico, dice, ¿dónde vamos después de la muerte? Mientras esperamos nuestra próxima reencarnación en la Tierra, según lo explicado por el profesor Heiner. Heiner, ¿quieres responder la pregunta, Heiner? Bueno, yo creo que vamos a responderla entre los dos, si te parece. Yo le quiero decir a nuestra apreciada profesora Heidi Rico, gracias por participar, que de acuerdo a lo que expresaba el Maestro Jesús, el Jesús Cristo el ungido, el profeta de todos los tiempos, él decía que para llegar al reino de los cielos, que el reino de los cielos tiene muchas moradas y que en cada de esas moradas o la casa del Padre tenemos nuestro lugar. Entonces, nosotros, a ver, si esto está Por enfocado razón, no salís a caminar, pero no se puede hablar con vos. Conforme a lo que expresa Allan Kardec, conforme a lo que expresa Allan Kardec bueno, en la sin número de obras de la codificación y lo que el Maestro Jesús precisamente nos profetizó en su época, es que nosotros nos vamos a encontrar en el lugar que nos corresponde conforme o en relación a la vida que hemos llevado aquí en la tierra. O sea, no sé si con esto respondo o estoy siendo claro, pero así como nosotros hemos sido aquí en la vida, en esta existencia, así nosotros nos vamos a ese lugar allá, en la morada del Padre, ¿sí? Nos vamos a esa morada que nos corresponde. ¿Por qué? Por nuestras acciones o nuestras omisiones, nuestra forma de pensar, de sentir o actuar. Por ejemplo, el bueno, digamos, la persona que ha sido regularmente o buena, digamos, pues corresponderá a un nivel un poquito más, digamos, más acogedor, por decirlo así, más acogedor que ha actuado de mala fe, que ha hecho el mal, que ha robado, en fin, no va a estar muy bien, va a estar en un sitio, ¿sí? O en un lugar que le corresponde por estado de conciencia, un lugar desagradable, ¿sí? De acuerdo a su vibración, ¿sí? A su forma de ser él en su alma. Acuérdense o acordémonos de lo que nosotros decíamos ahorita, que era acerca del fruto del árbol. Entonces, si ese fruto no es bueno, o sea, ese árbol no es bueno, luego ese fruto no va a ser bueno. Por ende, ese estadio que nosotros vamos a ocupar allá, cuando nosotros partamos de este mundo, no va a ser el más acogedor. La idea es, a través de la codificación, a través de esto que se nos ha entregado, ¿sí? De la información espiritual que nos ha entregado los profetas, el profeta Allan Kardec, y yo lo he dicho hoy, lo mantengo, para mí es un profeta, nos sirve, esa instrucción nos sirve para esclarecernos, para ayudarnos a crecer, ¿sí? Y de esa forma desarrollarnos como persona, ¿sí? Entonces, no sé si hasta allí, o Abel, tú quieres agregar algo. Sí, desde Jesús entendemos que ya tú tienes claro que hay próximas reencarnaciones, aquí lo dices en tu pregunta, pero desde Jesús tenemos claro que hay un lugar de paz, Jesús lo llamaba el seno de Abraham, ¿sí? Y un lugar de tristeza, de sufrimiento, y que él lo llamaba las tinieblas, ¿sí? O el infierno eterno, las llamas eternas, ¿sí? Y lo que pasa es que Jesús en su época tenía que hablar todavía en una forma fuerte, porque hace 2000 años, si todavía somos duros, el ser humano todavía hoy en día es duro para entender muchas cosas. Hace 2000 años era el triple, el cuádruple de duro. Y entonces tenía que hablar con imágenes fuertes, reservando para la posteridad, para el futuro, unas explicaciones más lógicas y más acordes al pensamiento que también iba a ser más evolucionado 2000 años después. Entonces, él habló de esos dos estadios y la iglesia
digamos, eternizó esas dos estadías, es decir, que las personas que habían hecho el bien iban a estar eternamente en lugares de placidez y eternamente, y los que habían hecho el mal iban a estar eternamente en lugares de sufrimiento, de aflicción. Ya con esta revelación espírita, los mismos protagonistas, los mismos seres que partieron al más allá, que no está tan allá, sino que está muy acá, pero que, así como decía Heiner, con esas palabras de Jesús, de que hay muchas moradas en la casa de mi padre, entendemos que no solamente que hay diferentes planetas habitados, así como la Tierra, sino que, como tú preguntas, hay muchas moradas espirituales, ciudades espirituales, colonias espirituales, en ese plano espiritual, donde nos reunimos cuando partimos, que ya sabemos que es momentáneamente, porque todos tenemos que reencarnar, porque en una sola existencia no podemos realizar todos nuestros aprendizajes, todos nuestros trabajos, todas nuestras tareas. Y que Dios nos da posiciones diferentes para que cada día más aprendamos. Entonces, hay muchos libros que nos hablan de esas ciudades espirituales, particularmente en el Brasil. Especialmente hay una ciudad que fue descrita también, pues, tanto en un libro que fue bestseller en Brasil y en otros países del mundo, millones de ejemplares, un libro del medium Chico Xavier y del espíritu André Luis. Se hizo una película comercializada por la Fox de Estados Unidos que se puede encontrar en Facebook. Por medio de Heiner podemos pasarte los links, donde se describe una ciudad en el mundo espiritual. Entonces, para imaginar una ciudad o para pensar en esa ciudad no debemos imaginar mucho, porque más bien nuestras ciudades aquí en la Tierra son una copia mal hecha de las ciudades espirituales. Es decir, que las originales de muchas de las cosas de la Tierra, de obras de arte, de piezas musicales, de estructuras, de inventos, no solamente tecnológicos, científicos, las originales están en la Tierra. Y nosotros, cuando encarnamos, las plasmamos en las diferentes facetas que venimos a realizar acá en la Tierra. Entonces, lo que vemos aquí es una copia mal hecha de lo que está allá en ese plano espiritual. Bueno, Rosenberg está escribiendo algo, no sé si lo quieras expresar en palabras. Rosenberg. Sí, bueno, con tu palabra, Rosenberg. Sí, buenas noches para todos. Bueno, lo que copié en el chat, ¿no? De que luego de la muerte, en atención a la pregunta que formulaban de si pues volvemos o no volvemos, sí, nos han enseñado en la doctrina espírita de que una vez que la materia fenece, desaparece o morimos, normalmente pues el espíritu puede tomar otro cuerpo inmediatamente, que ha ocurrido, o permanecer en la erraticidad, ¿no? Perdido en el tiempo, quizá por temor a la reencarnación, por los retos o las pruebas que le esperan, o bien acosado, pues también digamos por los obsesores, pero en última siempre pues, va a estar acompañado también de sus guías, protectores y benefactores que lo aconsejarán, ¿no? Para someterse a la prueba. Entonces vamos a volver, siempre vamos a volver a este plano, a seguir o continuar con la tarea de luego un cuerpo distinto, ¿ok? Pero no hay extinción del espíritu, ¿no? El espíritu sabemos que es inmortal, él permanece simplemente la carne, pero nosotros continuamos, vamos a continuar con la tarea y a ello nos obliga, pues digamos que es la ley de la evolución, la transformación, siempre habrá un porvenir, siempre habrá un porvenir. Ahora bien, ciertamente pues está el perdón, ¿no? Pero el perdón no es digamos que es la salvación inmediata. Vamos a cerrar la página y todo terminó. No, hay también un proceso, ¿no? Usted se arrepiente, vamos a compensar, vamos a expiar también
podríamos sufrir de pronto en carne propia el mal que hicimos sufrir a otro, o también hemos visto fenómenos en los cuales personas que han sido enemigos en una vida pasada, luego reencarnan siendo miembros de una misma familia. ¿Para qué? Para limar las asperezas del pasado y volver entonces a esa ley de amor, de caridad y de transformación. Luego cuando desencarnan, se vuelven a encontrar esos mismos espíritus ya reconciliados, ¿no? Pero sí, volvemos, ¿no? Así lo dudemos de pronto, o haya gente que suponga esto, lo cierto es que volvamos, ¿no? Y lo que siempre hemos explicado, o se explica desde un punto de vista de la filosofía. No es, o sea, por más que nosotros dudemos, la verdad es la verdad. Y la verdad no se repunta o no se valida desde un punto de vista democrático. No es lo que digan 2, 3 o 10. La verdad es lo que es. ¿Okay? Gracias. Gracias, Rosenberg. Hay otra pregunta de José Manuel Venecia. Gene, no sé si la quiera responder. Dice, sí, claro. Ajá, sí. ¿Ya la leíste? Sí, dice el profesor Venecia, dice, muchas gracias por la conferencia. Me causa curiosidad algo, dice él. Los escucho hablar de Jesús, de Dios y de la Biblia. Pero ¿cómo relacionar a Jesús con la teoría de la reencarnación si en la Biblia no mencionan esas palabras? Bueno, yo quiero mencionar dos cosas. La primera, ya como teoría, como tal, reencarnación no es tanto teoría porque ya eso es evidencial, ya eso está probado por lo menos desde la doctrina espírita. Ya ha dejado de ser una teoría por ser algo ya más digamos, más concreto, más evidenciado, por decirlo así. Sí, la reencarnación para nosotros, los que nos encontramos en esta corriente del espiritismo, sí, para nosotros es una convicción y es nuestra razón de ser, digamos, de nuestro desenvolvimiento espiritual. Ese es un pilar, esa es una creencia que nosotros una creencia viva de que la reencarnación existe. Y sí, es debidamente sustentada por el profeta Jesús, el maestro Jesús, el ungido, fue sustentada y ya creo que habíamos nosotros citado una parte de las escrituras de la que menciona eso. No recuerdo ahorita, lo ubicaremos en cuanto abramos la Biblia. No, ahorita no lo, pero sí sé que está el diálogo ese de Nicodemo con Jesús sobre el reino de los cielos y tenía una charla, hágase cuenta ustedes en una conferencia de Jesús con sus discípulos, la gente que le seguía, el séquito, y estaba conversando sobre esos temas. Y entonces fue cuando este señor se interviene y le dice, Señor, pero ¿tú quieres decir entonces que vamos a nacer otra vez en el vientre de mi madre, volvemos? O sea, como quien dice, oye, pero, o sea, tú eres el que todo el mundo acude sabio y tú me vienes a mí a hacerme esta serie de preguntas. Es decir, se torna un diálogo y digamos, una dialéctica ahí sobre eso y le dice el Maestro Jesús, con toda su gran sabiduría, el Maestro Jesús le dice, de verdad os digo que todo el que al reino de los cielos tendrá que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, eso no es más que nos está diciendo el Maestro Jesús que la reencarnación es un principio, ni siquiera es una ley, es un patrón de la creación, universal de la creación. Para nosotros es un esquema o es un digamos, por la ley del amor del creador, es la gran oportunidad que tenemos para nosotros evolucionar, porque si no fuera así, entonces, o sea, no tendría ninguna razón de ser, no tendría sentido, digamos, todo esto. Entonces, para nosotros darle respuesta a esta existencia y a toda la creación, toda la naturaleza, porque entre otras, cuando nosotros profundicemos, si nos vamos a la tarea de profundizar, vamos a ver en los textos del Allan Kardec y en otros más de medium autorizados y de autoridades versadas en la materia, con evidencias y todo, que van a decir que desde el mineral
desde el mineral, pasando por las plantas, los seres vivos, los animales y el ser humano, todos estamos en una evolución, tenemos vida y tenemos oportunidad de seguir evolucionando. Lo que aquí indica que parece esto algo descabellado, pero no, es así, es una verdad. Alguien hablaba ahorita de una verdad. La verdad esa es la verdad. La verdad es que nosotros hemos pasado por un proceso evolutivo. Hemos también provenido de ese mineral y de ese, nosotros contenemos todo eso y seguimos en una evolución, seguimos adelante. La evolución no retrocede como hay algunas otras corrientes que por alguna situación de la vida pues he tenido incursionado yo y que dicen no, que el ser involuciona y que involuciona por allá y que, mejor dicho, ya con un acto no hay más oportunidad, no creo, o sea, siendo que el Padre es todo amor, ¿sí? Que es la fuerza en los libros del libro del Espíritu narra algo, ¿verdad? En el principio, él donde habla le preguntan a los espíritus sobre Dios, ¿qué es Dios? ¿Sí? Dice que es la fuerza, bueno, tú me ayudas, que tú sabes un poco más, Es tienes la más causa primera, causa primera, exacto. La causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Yo quería bueno, okay, complementar un poquito esa respuesta con esta, complementando, si bien es cierto de que la palabra reencarnación no se habla, porque en esa época había otro tema, los judíos sí pensaban que un profeta podía regresar, ¿sí? Y para citarle al compañero José Manuel, en 2 ocasiones Jesús, él da testimonio de que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir, ¿ya? Entonces sí aparece, no como la palabra reencarnación, pero sí el concepto de reencarnación. Aun cuando ellos creían que un profeta podía regresar, no sabía muy bien de qué manera. Por eso Nicodemos le pregunta a Jesús, ¿cómo es esto posible? Que es lo que nos ha explicado Heiner, ¿verdad? Y él no entendía cómo era que se reencarnaba. Sin embargo, Jesús sí dice en 2 ocasiones, y con mucho gusto te colocaría exactamente en qué 2 ocasiones, habla de que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir, porque había una profecía que decía que antes de el Mesías debía encarnar Elías, ¿verdad? Era una profecía de Malaquías. Entonces, si no se cumplía esa profecía, tampoco hubiera podido tener validez que el Mesías lo tuvieran allí con ellos. Entonces, después de la transfiguración en el monte Tabor, uno de los discípulos que conocían las escrituras decía, ¿por qué los escribas dicen que antes debe venir Elías? Y entonces, claro, en el monte Tabor, en la transfiguración, apareció Elías y Moisés al lado de Jesús. Entonces era lógica la pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Y Jesús, ¿qué le respondió? Le dijo que era mentira, que eso era absurdo. No, dijo, claro que sí, es que Elías ya vino y no lo reconocieron y lo trataron como quisieron. Así también tratarán al Hijo del Hombre, porque Jesús se autoproclamaba el Hijo del Hombre. Entonces, dice el evangelista, entonces comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Entonces, es el propio Jesús el que dice que Elías, que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. No lo dicen esas palabras, pero sí lo dice, lo entendemos en el contexto. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista todos lo conocieron desde pequeñito, ¿sí? Era hijo de Isabel, la prima de María, a la cual en la llamada visitación, María la va a visitar a su prima Isabel y el niño salta en su vientre y le inspira ese himno, bendita eres entre las mujeres y bendito el hijo que esperas. Entonces,
no podía ser una resurrección, tenía que ser una reencarnación. Era un nuevo cuerpo en el que venía encarnado ese Elías, que repito, en dos oportunidades en el Nuevo Testamento, Jesús acredita que era el mismo Juan el Bautista. Entonces, con mucho gusto te daremos textualmente esa parte. Bien. Bueno, Heiner. A ver. Roger, cuéntanos, Roger. Bueno, escuchando estos datos históricos que son verdades del Maestro Jesús de Nazaret, en el tiempo de Nicodemo, hace aproximadamente 2000 años, la humanidad estaba confundida con la reencarnación. Actualmente están en las mismas condiciones. Con muchas creencias religiosas no han podido aceptar esa gran ley de amor que tiene Dios para nosotros. Y por eso es que la humanidad está tan confundida en ese aspecto. Otra aporte que voy a hacer sobre la pregunta que hizo una hermana allá sobre la reencarnación. Cuando nosotros partimos para el mundo espiritual de acuerdo a nuestro estado espiritual, así nos vamos a situar en el mundo espiritual. Y todas las reencarnaciones, a nosotros primero que todo, cuando estamos en buen estado, nos llevan a una colonia espiritual. Aquí en Colombia deben de haber muchas colonias, no solamente en Brasil, sino en todos los países, porque esa es la identificación del espíritu con sus acercados, o sea, sus allegados, para que no se confundan más sobre esa transición al mundo espiritual. Y todos los espíritus no tienen la misma forma de reencarnación porque los débitos no son iguales cada uno de nosotros. Cuando llegamos al mundo espiritual, el tribunal que nos acusa es nuestra propia conciencia, que nosotros verdaderamente ahí es cuando reconocemos nuestros grandes errores que cometimos en la oportunidad que nos dieron con la reencarnación. Entonces, se han presentado reencarnaciones muy postergadas, muy demoradas, de acuerdo al estado espiritual de esa persona, de ese espíritu, de esa humanidad, porque tienen que llevarlo a un colegio, a prepararlo conscientemente para poder darle esa oportunidad de reencarnación para que no vaya a cometer los mismos errores. Ese es el gran amor de Dios hacia nosotros. Como también se han presentado reencarnaciones compulsivas. La persona se accidenta o lo matan y está reencarnando enseguida, porque el mundo espiritual tiene todo bien programado cuando se van a dar estos acontecimientos. Y por eso todas las reencarnaciones no son iguales. Todos nosotros reencarnamos. Y ahí están las clases que ha dado Álvaro. Álvaro nos ha explicado mucho sobre la ciencia, los aportes que ha dado la ciencia, donde nos manifiesta sobre las reencarnaciones, las regresiones que hacen también. Yo estuve una vez viendo una regresión y me di cuenta de que, es más, con la narración que estaba haciendo la persona, parece que me estaban presentando las imágenes de los acontecimientos en el pasado de ese espíritu. Entonces, tenemos mucho. Yo inclusive sé de la reencarnación antes de llegar a la doctrina espírita. Yo sabía que eso era una gran verdad. ¿Por qué? Por lo que yo veía. Yo una vez me vi en un sepelio que yo mismo iba, yo me pregunté, pero si yo estoy vivo. Entonces, pues, cuando ya llego a la doctrina espírita es cuando yo comprendo que esa oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Roger. No, sí, tenemos bastantes clases grabadas, se las podemos compartir. También queremos invitarlos a todos a la tercera parte de la conferencia del doctor Manuel Barbo sobre la ley de la reencarnación, precisamente. Las dos primeras, se las podemos también transmitir, se las podemos reenviar. Heiner se la puede enviar a sus compañeros o me escriben y yo directamente pues se las envío. Y el por qué, aquí nos decía también Rosenberg, el tema de orígenes, que fue prohibido hablar de la reencarnación. Un emperador, obligó a los papas a que se anulara toda la doctrina de orígenes, que no hablaba de la reencarnación con esa palabra, pero sí de la transmigración de las almas, de la supervivencia del alma, del regreso del alma.
Entonces, y fue prohibida que se hablara de ello en la iglesia. Y en la tercera parte, que nos va a hablar el doctor Barbo el 30 de agosto, va a hablar sobre las pruebas, eso que hablaba ahora Roger, acerca de los científicos del siglo XX, del siglo XXI, que han llegado a esas conclusiones. Universidades como la Universidad de Virginia, la Universidad de Monte Sinaí, de la Florida, y otras universidades de Islandia que han hecho estudios sobre niños que recuerdan espontáneamente sus vidas anteriores, las marcas de nacimiento, los niños prodigio, en fin, una serie de situaciones que prueban esta revelación que han hecho los espíritus hace 160 años. Estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Heiner. Estoy seguro de que Allan Kardec fue un profeta. Lo que pasa es que era un profeta encarnado y los espíritus eran profetas desencarnados, y juntos, tanto ese equipo de Kardec, porque no estaba él solo, él tenía otras personas importantes allí junto a él, todos esos investigadores que estuvieron junto a él encarnados, y los espíritus no encarnados o desencarnados, pues eran verdaderos profetas de Dios y enviados de Jesús para recordar sus enseñanzas, ampliarlas. Bueno, Heiner, entonces cerramos con una oración, ¿te parece? Sí, claro. Antes de cerrar con la oración, quiero decir que si no fuera por la reencarnación, no hubiéramos o no tuviéramos o no tendríamos ahora la oportunidad de recibir esa instrucción, como lo dice Kardec, de esos profetas que han sido enviados por el Padre para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Entonces se valida esa misión, se refrenda, se confirma, se valora, se supervalora la reencarnación, ¿sí? Porque si no era por esa ley del amor, no tuviéramos oportunidad de recibir, por ejemplo, al Maestro Jesús en su época, al Maestro Kardec y a todos los grandes, ¿sí? Que han existido y que seguramente seguirán existiendo, seguirán viniendo para ayudar a la humanidad. Con estas palabras dichas, cerramos nuestros ojos